Vamos a ver hoy nuestro tema de cruzas monohíbridas, parte de genética mendeliana, y vamos a ver algunos conceptos importantes y después vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo entender el concepto de gen y alelo? Son dos de nuestros conceptos principales para empezar a hablar de genética mendeliana y fundamentalmente para entender los problemas. El gen, bueno, hay que entender lo que es un pedazo de ADN que tiene información. Si recordamos el dogma central de la biología, dogma entre comillas, a partir de una molécula de ADN podemos obtener una molécula de ARN por transcripción y por traducción una proteína. Esta proteína es básicamente la información y esta proteína o estas proteínas van a estar participando en múltiples procesos. Procesos de desarrollo, procesos del desarrollo defectuosos, van a estar participando proteínas en darnos el color, por ejemplo, a las semillas o a los pétalos, o proteínas que van a estar participando en otros procesos celulares como la regulación del ciclo celular. Necesitamos también entender el concepto de gen y alelo de esta manera, a manera de una analogía. Un gen, vamos a decir que podríamos decir que son los panditas clásicos. Y un alelo es una versión diferente del gen. Si nos preguntáramos cuántas versiones de panditas existen, bueno, hay un montón, pero aquí yo puse una de las 4 principales: panditas ácidos, panditas cursis, panditas rojos y panditas enchilados. Cada presentación de panditas es un alelo, una versión diferente del gen. Es decir, cada presentación de panditas es una versión diferente del pandita clásico. Es importante tener en consideración lo siguiente: en genética mendeliana, ya sea un gen o alguna de sus variantes, representa una sola característica. Y también es importante recordar que en los tiempos de Mendel, ustedes ya lo vieron en las dos tareas anteriores, aún no se sabía nada sobre el ADN y mucho menos del dogma central de la biología. También es importante decir que en los tiempos de Mendel no se sabía que las características visibles, como el fenotipo, son el resultado de un proceso complejo entre la interacción de la constitución genética más el ambiente. Para entender lo de los alelos, bueno, ya habíamos mencionado que son variantes de un mismo gen. En un organismo diploide se poseen dos versiones de un mismo gen, es decir, dos alelos. Cada una de estas versiones es proporcionada por los progenitores. Así, el progenitor 1 nos va a dar una variante y el progenitor 2 nos va a dar otra variante. Aquí estarían ubicados, los genes dentro de los cromosomas para una misma característica. El alelo, cuya característica, es decir, la variante que se expresa con más frecuencia, se considera alelo dominante, mientras que la variante que se expresa con menos frecuencia vamos a considerarla alelo recesivo. De esta manera, la variante o el alelo dominante, vamos a decir que es una característica dominante, y el alelo recesivo, en este caso, bueno, primero mencionar que representan estos alelos la misma característica, ejemplo, color de plumas. El alelo dominante representa las plumas rojas, mientras que el alelo recesivo representa plumas azules, y esto corresponde al fenotipo.
Vamos a hablar de un ejemplo hipotético. Lo que estamos observando acá es un cariotipo de una ave hipotética. Tiene 9 pares de cromosomas y es hembra. ¿Cómo sabemos que es hembra? Por estos de acá que son los cromosomas sexuales, pero no nos vamos a meter ahorita en ello, ¿vale? Vamos a hablar que el cromosoma 4, en el ejemplo hipotético, es donde se ubican los genes para la característica color de plumas. Es decir, en el cromosoma 4 y específicamente en los brazos P, encontramos los genes que van a estar participando en el color de las plumas. Rojo como una característica dominante que se repite con mayor frecuencia y azul como una característica recesiva que no es muy frecuente. De esta manera podemos nomenclaturar o nombrar de esta manera al alelo dominante con la letra A mayúscula y al alelo recesivo con la letra A minúscula. Esto también lo tenían en la presentación de su primer tarea, cómo nombrar a las características dominantes y recesivas. De tal manera que esta ave tiene un genotipo de esta manera. Así es como vamos a representar el genotipo. Y un fenotipo plumas rojas. ¿Cómo sabemos que el fenotipo es plumas rojas? Porque como tiene un alelo dominante, al menos uno es suficiente para que domine sobre el color azul. Aunque tengamos esta combinación en donde uno de los cromosomas tiene la variante dominante y otro de los cromosomas tiene la variante recesiva, el hecho de que tenga al menos uno dominante es suficiente para que domine sobre esta característica y entonces la expresión del color de las plumas sea roja. Por otro lado, vamos a mencionar que en el genotipo aparece un nuevo concepto. Esta ave es heteróziga o heterocigota. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Aquí el hecho de tener un alelo dominante diferente al alelo recesivo nos lo hace heterocigoto. En cruzas monohíbridas entonces podemos tener las siguientes combinaciones. Tenemos un alelo dominante y uno recesivo, estamos hablando de heterocigos. Tenemos un alelo dominante y otro dominante, estamos hablando de homocigoto dominante. Si estamos hablando de un alelo recesivo y otro alelo recesivo, entonces estamos hablando de homocigoto recesivo. De tal manera que vamos a tener estas combinaciones. El heterocigoto, los cromosomas, bueno, los alelos estarían en los cromosomas de esta manera. En el homocigoto de esta manera. En el homocigoto dominante y en el homocigoto recesivo de esta manera. Seguimos con el ejemplo hipotético y vamos a ver un problema. Dice el problema: una hembra heterocigota para la característica color de plumas se cruza con un macho heterocigoto para la misma característica. ¿Cómo serán las proporciones genotípicas y fenotípicas de la progenie F1 o primera generación filial? Entonces aquí estamos representando a la hembra heterocigota y al macho también, que es heterocigoto. Para poder responder esta pregunta son muy útiles estas cosas que se llaman cuadros de Punnett. En los cuadros de Punnett, de un lado vamos a poner los gametos, ahorita les digo qué es esto de los gametos, y del otro lado vamos a poner los otros gametos.
Acordémonos de uno de los principios principios o leyes de Mendel, el principio de segregación, que dice que los alelos se separan durante la meiosis. De tal manera que separados vamos a tener que cada uno de ellos va a estar distribuido en diferentes células sexuales. En este sentido, vamos a colocar ya digamos que los alelos separados por el principio de segregación, los de la hembra de este lado y los del macho de este lado. No necesariamente tiene que ser a fuerzas la hembra de este lado y el macho acá. Puede ser al revés. Lo que sí es importante es indicar cuál es el sexo del progenitor o qué progenitor es, si es el progenitor 1 o el progenitor 2 o si es el progenitor hembra o es el progenitor macho. Bueno, ya los tenemos acá distribuidos, los alelos separados, y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, acá es lo que les mencionaba, que esto se denomina cuadro de Punnett. Para hacer las cruzas, empezamos de este lado, tomamos estos alelos, y al combinarlos, nos da como resultado esto. Luego, si yo combino esos dos alelos, nos da como resultado esto. Posteriormente voy con los siguientes y este es el resultado, y al final voy con estos y este es el resultado. ¿Qué es lo que observamos acá? Tenemos un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y dos heterocigotos. Aquí no nos importa el orden, si el alelo recesivo está primero o después. Lo que nos importa es que son diferentes, es 1 y 1. Entonces aquí tenemos dos heterocigotos. El genotipo, ¿cómo queda? Homocigotos dominantes, 1, o lo que es lo mismo 1 de 4, lo que significaría que hay una probabilidad del 25% de que el genotipo de la primera generación filial sea homocigotos dominantes. Homocigotos recesivos tenemos igualmente 1, aquí me faltó el 1, lo que significa que también es 1 de 4, lo que también se puede expresar como el 25% de probabilidad de que en la primera generación filial haya un homocigoto recesivo. Heterocigotos tenemos 2, lo que significa que es un medio más o menos, 1 de 2, o 2 de 4 es lo mismo que un medio, o el 50% de probabilidad de que sean heterocigotos. La proporción genotípica entonces es 1, 2, 1. ¿Cómo se lee esto? Un homocigoto dominante, un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Y vamos a ver acá, todos los de acá tienen, este tiene dos alelos dominantes y estos dos tienen al menos un alelo dominante. Los tres entonces son rojos, de plumas rojas. Y esto de acá es entonces de plumas azules. No tiene ningún alelo dominante, los dos son recesivos. Cuando se combinan los recesivos, dos alelos recesivos, entonces se expresa la característica recesiva. De tal manera que el fenotipo queda de la siguiente manera. Individuos de plumas rojas, tenemos 3 de 4, 3 cuartos, o lo que significa que hay una probabilidad del 75% de que los individuos de la primera generación filial sean de plumas rojas. Individuos de plumas azules, 1 de 4, un medio. La probabilidad
es del 25%. Aquí me equivoqué, aquí debería decir un cuarto. Bueno, la proporción entonces es 3:1. 3 individuos de plumas rojas sobre un individuo de plumas azules. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo serán las proporciones genotípicas y fenotípicas de la segunda generación filial si se cruza un macho homocigoto dominante con una hembra homocigota recesiva? Entonces acá tenemos el macho homocigoto dominante y tenemos la hembra homocigoto recesiva. Hacemos nuestro cuadro de Punnett. Por el principio de segregación, ubicamos los gametos y empezamos a hacer las combinaciones. Esta combinación es esto. Esta combinación me da esto. Con esta combinación podemos obtener así. Y con esta combinación podemos tener esta manera. ¿Qué es lo que estamos observando? Que al final, en el resultado, todos son iguales. Veamos el genotipo. ¿Hay homocigotos dominantes? No. ¿Hay homocigotos recesivos? No. ¿Hay heterocigotos? Sí. Todos son heterocigotos. 4 de 4 son heterocigotos, lo que significa que la probabilidad es del 100%. La proporción entonces sería 1:0, un heterocigoto. 0 homocigotos dominantes o recesivos. ¿Cómo es el fenotipo? Individuos de plumas rojas, como todos tienen al menos un alelo dominante, pues todos van a ser rojos. Es decir, el 100% sale con plumas rojas. Individuos de plumas azules, no va a haber individuos de plumas azules. Profe, pero es que aquí tiene el alelo recesivo azul. Sí, aunque aquí tenga el recesivo, el hecho de tener al menos un alelo dominante domina sobre este. Proporción 1:0. Un ejemplo más. Lo repetí. No, este es otro ejemplo, perdón. Determina las proporciones fenotípicas y genotípicas de la cruza de una hembra heterocigota y un macho homocigoto recesivo. Realiza el cuadro de Punnett correspondiente. Bueno, aquí tenemos a la hembra heterocigota y acá tenemos al macho homocigoto recesivo. Colocamos los gametos. Empezamos a hacer las combinaciones. Y el resultado es el siguiente. Genotipo. Homocigotos dominantes no tenemos. Homocigotos recesivos sí tenemos. Son los de acá. Y heterocigotos sí tenemos. Son los de acá. Estos de acá son de hecho los heterocigotos, lo que representa el 50% de probabilidad. Proporción 2:2. Fenotipo, individuos de plumas rojas, 2 individuos de plumas rojas, una probabilidad del 50%. Individuos de plumas azules, 2, una probabilidad del 50%. Proporción, acá también tendría que ser 2:2, no 2:1. Aquí está mal, lo corrigen. Algunos detalles. Podemos usar casi cualquier letra para representar los alelos, no necesariamente las letras A mayúscula y A minúscula. En este ejemplo hipotético, veamos lo siguiente. El color de pelo café es una característica dominante en los ratones de campo, mientras el color de pelo gris es una característica recesiva. Calcule las proporciones genotípicas y fenotípicas si se cruza una hembra heterocigota con un macho homocigoto dominante. Si nos pidieran que hiciéramos una nomenclatura pues coherente con lo que dice el problema,
dice que el pelo café es una característica dominante. Entonces yo puedo poner la letra C mayúscula para decir que C mayúscula es color café y es dominante, y C minúscula para decir que es el color gris, una característica recesiva. ¿Por qué no puedo poner una G minúscula? Porque entonces estaríamos hablando de otros patrones de herencia, no herencia mendeliana. ¿Sale? Entonces aquí vamos a ser más o menos coherentes. Además de que estaríamos hablando entonces de cruzas dihíbridas y nos confundiríamos. Cruzas dihíbridas es para la siguiente semana. Otro ejemplo, en cierta variedad de petunias se ha observado que en sus flores el borde redondeado de los pétalos es una característica poco frecuente, a diferencia del borde ondulado que lo representan la mayoría de las flores. Entonces yo decidí aquí poner la letra N mayúscula como dominante y N minúscula como recesiva. Dice entonces el problema que la característica de pétalos, el de borde redondeado, es poco frecuente. Entonces, si dice poco frecuente, que no aparece mucho, entonces quiere decir que es una característica recesiva, mientras que los que son más onduladitos es una característica dominante. Y otra vez represento con letra mayúscula lo dominante y letra minúscula lo dominante. Para concluir, vamos a decir que en la realidad la gran mayoría de los patrones de herencia no suelen ajustarse a las proporciones encontradas por Mendel. Sin embargo, los descubrimientos que hizo Mendel con los trabajos del chícharo, como lo vieron en la lectura de la semana pasada y en la presentación de unas semanas anteriores a Semana Santa, vimos cómo Mendel empezó a tener un interés por saber cómo funcionaba la herencia de las características, y con los trabajos de Mendel inicia el desarrollo de la genética como ciencia. Tan es así que se ha desarrollado la genética, que hoy, en combinación con otras ciencias como la bioquímica, la biología celular, la biología molecular, incluso la biología del desarrollo, pues hoy podemos editar y manipular el ADN. Hoy además ya sabemos qué es el ADN y dónde está. Sabemos un montón de cosas sobre genes, la ubicación de genes. Podemos recortar literalmente partes de ADN y editarlas, ¿no? Quitarlas, agregarle, de tal manera que podemos manipularlo, y definitivamente que si podemos hacer eso, entonces podemos también modificar los patrones de herencia. Con respecto a la primera parte que dice acá, sí, esto es cierto, la mayoría de los patrones de herencia no se explican con lo que encontró Mendel. Sin embargo, no quiere decir que no haya explicación. Hay otros patrones bueno, otros modelos de genética que explican, o que sí pueden explicar o ajustarse muy bien a otros tipos de herencia que hay en muchos otros organismos. ¿Sale? Con esto concluimos y lo dejamos hasta acá. Realicen su tarea, que ya está en las instrucciones